Hola, soy Gisela Pino. Hoy estaremos hablando sobre la curatela de los furiosi y la curatela de los pródigos. En este momento les muestro la tabla de contenido. En derecho romano existieron mecanismos jurídicos destinados a proteger a las personas que no podían administrar adecuadamente sus bienes. El día de hoy abordaremos dos figuras importantes, la curatela de los furiosi y la curatela del pródigo. La curatela es una institución jurídica destinada a la protección de personas que, aunque tenían capacidad jurídica, no podían administrar adecuadamente todos sus bienes. La curatela protegía principalmente el patrimonio, aunque también tenía un aspecto personal. En la curatela de los furiosi era la protección otorgada a las personas consideradas mentalmente incapaces. El furiosi carecía de capacidad para realizar los actos válidos. El curador estaba designado para administrar los bienes del furiosus y así también evitar que dañara su patrimonio y representarlo jurídicamente. Esas eran las tres funciones que tenía el curador. Hay una pregunta bastante importante: ¿y quiénes eran considerados los furiosi? En derecho romano, los furiosi eran personas con trastornos mentales permanentemente. Eran incapaces de razonar o tomar decisiones conscientes. No podían gobernarse ni administrar sus bienes. Hay algo bastante importante que hay que recalcar, y es que no se trataba de una simple enfermedad. Debía existir una pérdida de juicio o razón. También los actos jurídicos realizados por un furiosus eran nulos, salvo a intervalos lúcidos. Eso quiere decir que en algún momento médicamente era comprobado que el furiosus tenía ese lapso de bastante lucidez. Si no, todo lo que hiciese iba a ser totalmente nulo. La curatela tenía una finalidad. Bueno, en este caso eran dos. Vamos a hablarles sobre cuál era su eje principal, y es el económico patrimonial. En primer inciso tenemos la protección de la persona. Evitaba los abusos, engaños o daños derivados de su incapacidad. Y también la protección del patrimonio. Impedir que los bienes fueran mal administrados o dilapidados. Esa era la función de la curatela. Para entender mejor, también en este cuadro se muestra la diferencia de la curatela y la tutela. Vamos a hablar sobre la tutela para que entendamos mejor. Esta protege a incapaces por la edad o el sexo. Y en este caso tenemos como ejemplo los menores impuberes. Complementa la capacidad. Es un enfoque más personal y es la incapacidad natural. Esta es por edad. Para que entendamos mejor, la tutela es la incapacidad natural por edad, a diferencia de la curatela, que protege a incapaces por condiciones especiales, que son las que mencioné anteriormente. Los furiosis y los pródigos están en la curatela. Suple limitaciones específicas. Tiene un enfoque más patrimonial. En este caso es todo lo que protegía, era todos los bienes, ya que ellos no contaban con la capacidad de poderlos administrar adecuadamente. Continuamos con el concepto de pródigo en el derecho romano. Ya habíamos mencionado primero los furiosos y ahora vamos con el pródigo. El pródigo era la persona que dilapidaba irresponsablemente su patrimonio, poniendo en riesgo los bienes familiares. No era incapaz mentalmente, así como veníamos mencionando de los furiosos. Ellos sí eran incapaces, a diferencia del pródigo, que ellos sí tenían una conducta económica desordenada, tenían gastos excesivos o irracionales, un riesgo de empobrecimiento.
Esa es básicamente para que entendamos mejor con los furiosos y los pródigos. La razón jurídica para someter al pródigo a curatela se consideraba que el pródigo podía destruir la riqueza familiar, afectando derechos de terceros, acreedores y los herederos. Por eso se le sometía a curatela como medida preventiva. Hay que entender, a los pródigos se sometían a curatela como una medida preventiva. Aunque tuvieran capacidad mental de poder administrarlos, eran personas irresponsables, entonces por eso se metían a este tipo de curatela. El derecho romano buscaba proteger principalmente el patrimonio familiar, los intereses de los herederos y la estabilidad económica del grupo familiar. Las características principales de la curatela del pródigo se declaraban mediante la decisión judicial. No implicaba una incapacidad total. Limitaba la libre disposición del patrimonio. Se designaba un curador. Y asimismo el pródigo conservaba cierta capacidad jurídica, pero bajo control. Siempre comparándolo con los furiosos, ellos no podían hacer ningún acto jurídico, solo cuando era comprobado de que sí tenían ese momento de lucidez. En cambio, el pródigo sí podía, sí conservaba un poco esa capacidad jurídica, pero siempre bajo control, como se los mencionaba. Las limitaciones jurídicas del pródigo. Una vez sometida a jurídicas, el pródigo no podía disponer libremente de sus bienes. Ya una vez sometida, como les mencionaba, ya en una curatela de pródigo. Realizar actos que disminuyeran su patrimonio. Él no podía vender, no podía donar o grabar bienes sin una autorización, que era del curador, del encargado. En cambio, el pródigo sí podía realizar actos de mera administración. Esto dependiendo la época en que se encontraba, ¿verdad? Y los actos que mejoraban su patrimonio. La importancia de esta figura, la curatela del pródigo tenía una gran relevancia porque principalmente protegía a la familia, preservaba el patrimonio hereditario y evitaba las ruinas económicas, garantizando una seguridad jurídica. Es bastante importante conocer la diferencia entre los furiosos y los pródigos. Recordemos que el primero no tenían la capacidad mental para poder administrar sus bienes. Y el pródigo sí estaba mentalmente bien, mentalmente estable, pero no podía administrar bien sus bienes porque los despilfarraba. Entonces necesitaba someterse a la curatela de los pródigos. La en el derecho romano reflejaba un profundo interés de ordenamiento jurídico para proteger tanto a la persona como el patrimonio, especialmente en situaciones de incapacidad o conducta patrimonial riesgosa. Ambas figuras evidencian que el derecho romano prioriza la seguridad patrimonial. El patrimonio tenía una dimensión familiar y social, no solo individual. La curatela era un mecanismo de protección jurídica flexible que distinguía entre la capacidad mental y la mala administración. Un principio romano fundamental, el patrimonio no era solo individual, sino familiar. Por eso los romanos siempre se preocuparon de cuidar la parte de los bienes, la parte de conservar todas las herencias en la familia. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.